Bienvenido, esto es La Biblia para Todos, el podcast donde hablamos sobre la Biblia y las implicancias que ésta tiene para nuestra vida. Bienvenidos, estamos aquí una vez más en el estudio en la Iglesia de Cristo Metropolitana y ya estamos listos para conversar acerca de la Biblia. Estoy aquí junto a mi amigo Mike, listos para hablar acerca de un tema que es bastante interesante, bastante bueno, y yo pienso que todos debemos cuestionar y de alguna manera investigar esta información. También estamos acá con nuestro amigo Felipe Rojas, que nos está ayudando con toda la parte técnica de este podcast, así que estamos listos. Entonces lo que nosotros queremos hablar esta mañana es acerca de la inspiración de la Biblia. ¿Cierto, Mike? Precisamente. La inspiración de la Biblia parece ser un tema que es casi como místico, que cae en lo divino y en lo supernatural. Y es algo que me fascina, porque de alguna manera tenemos una muestra tangible en nuestras manos de la Biblia, de lo que es un libro, pero a la misma vez hay algo que no podemos comprender o no podemos explicar fácilmente de dónde vino todo esto. Así que Mike nos va a ayudar esta mañana y nos va a guiar a través de un par de ideas que son bien prácticas para entender esto de la inspiración de la Biblia. Cuéntanos un poco acerca de la inspiración de la Biblia, Mike. Primeramente empecé a desarrollar un poco el tema desde mis estudios en la universidad y en el seminario, y también vi las mismas dudas en mis alumnos enseñando aquí en Santiago. Y eso tiene que ver un poco con las definiciones y qué precisamente quieren decir. Por ejemplo, hoy en día la palabra inspiración quiere decir algo completamente distinto. Veo una obra de arte y me inspira. Y eso quiere decir que me motiva, me da algo, una sensación interna que me motiva a hacer algo. Y eso para nosotros es inspiración. Me inspiró una obra, algo de teatro, una película. Y lo que estamos diciendo con la Biblia, con la palabra inspiración, aunque es la misma palabra, es otro sentido, un sentido teológico, doctrinal. Y entonces la definición corriente de la palabra no se aplica en ese contexto. Y tenemos que aprender realmente qué quiere decir estas palabras, porque muchas veces leemos palabras y no nos damos cuenta que no hemos entendido la palabra. Entonces, es un ejemplo que doy mucho, yo sé, pero que una vez en una iglesia leímos un texto. Yo pregunté a los miembros si ellos habían entendido, me dijeron que sí. Les pregunté qué quería decir esa palabra y no saben, no tienen una definición. Entonces, lo mismo pasa, yo creo que con la palabra inspiración y una palabra relacionada que es revelación. Y nosotros usamos las dos palabras sin saber precisamente qué quieren decir a veces. Y entonces lo usamos sin precisión. Entonces decimos, por ejemplo, la Biblia es la revelación de Dios. Y yo digo sí en un sentido, pero tenemos que definir un poco más precisamente la palabra revelación, qué quiere decir, para entender precisamente lo que quiere decir esa frase. Entonces eso me motivó, me inspiró. Te inspiró exactamente a profundizar eso. Entonces la palabra en sí es una palabra, como te decía, una palabra casi romántica. Sí. Escuchamos la palabra inspirado. Y como tú decías, hay muchas cosas que son inspiradas, pero no todas las cosas son inspiradas en la manera en que nosotros hablamos, provienen de Dios. Sí. Porque lo que vemos en el lenguaje original es que lo que trataba de decir era que lo que nosotros estamos recibiendo es el aliento que viene de la boca de Dios y llega a nosotros. Sí. O sea, nosotros decimos inspirar, que tiene que ver con tomar aire hacia adentro, pero lo que nosotros estamos realmente viendo es que viene el aire hacia afuera y nos llega a nosotros, y ese aire que viene del aliento, que el aliento generalmente representa la vida, es lo que nosotros estamos recibiendo. ¿Cómo sabemos que esto es así? Sí. Porque una de las cosas que yo siempre recuerdo es que, creciendo también en un contexto de iglesia, es que
cuando hablábamos acerca de cómo la Biblia es escrita, a mí se me imaginaba, y creo que se me ha contado, o me explicaron, es que es casi la idea de que Dios usó a ciertas personas para que ellos escribieran las cosas. Casi que estas personas se convierten en una máquina de escribir que Dios usó. Sí. Casi como ser poseído por un espíritu. Exactamente. Que ellos no tienen voluntad ni nada. Claro, como, no sé si tú has visto una vez el tablero ese de la Wicca, que lo toman y empiezan a moverlo. Sí. ¿Es así más o menos lo que estamos hablando? ¿O estamos hablando de algo que tiene que ver un poco más, algo más, más específico? Yo creo que es un poco diferente. Yeah. Y es bueno mencionar eso también, porque surgen a la mente toda clase de imagen de qué queremos decir con inspiración o revelación también. Y ahí sí, nosotros estamos hablando de una influencia, pero no es una influencia que domina a la persona. Okay. Porque nosotros vemos en los textos bíblicos, por ejemplo, la personalidad de los distintos autores. Uh-huh. Y si fuera solamente Dios y sin la perspectiva humana de la persona, todos los textos deben ser más o menos iguales, en el mismo formato, el mismo estilo. Pero cuando uno lee Juan y lee Pablo, se da cuenta al tiro que son dos formas muy distintas de escribir. Uh-huh. La retórica es diferente, la forma de hacer argumento es diferente, la forma de usar ilustraciones es diferente. Y cuando uno ve a Pablo es diferente también. Y vemos también a Lucas y es muy distinto, es más historiador. Entonces vemos la personalidad de los autores en sus escritos. A Juan le gusta jugar con palabras y usa la misma palabra como 10 veces en 2 párrafos. Mientras que Pablo no hace eso, usa variedad de palabras, terminología específica. Entonces vemos la personalidad de la persona ahí. Entonces con inspiración estamos hablando de otra cosa, igual de importante, pero no es lo mismo. Y con inspiración lo que yo hablo es que Dios de alguna forma, por alguna influencia del Espíritu Santo, protegió el producto, la escritura, para que fuera sus palabras, para proteger el contenido, para que fuera todo verídico. Okay. Entonces yo creo que eso es la idea, que es una influencia. Mi profesor en el seminario lo describía como una supervisión de parte del Espíritu Santo para supervisar la obra. Uh-huh. Entonces una persona es libre para escribir y el supervisor solamente está ahí para prevenir errores y no para exigir un cierto formato necesariamente. Okay. Uno tiene libertad y el supervisor nada más controla algunos límites. Y eso vemos más o menos como la obra del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos hablando acerca de la inspiración de la Biblia y nosotros estamos tratando de entender los términos, sí. Un término es la revelación, un término que siempre estamos escuchando, sí. Y otro término es la inspiración. Sí. Yo te hago esta pregunta. ¿Existen otros temas o otras propuestas acerca de Dios que también son inspiradas o solamente la Biblia es inspirada? Lo que yo creo que es la Biblia principalmente. Yo creo que Dios inspiró otro discurso en el Nuevo Testamento. Todo lo que dijo Jesús tenía la misma protección. Uh-huh. Y probablemente los relatos de Pablo hacia sus en Atenas, su predicación fue inspirada, yo creo. Pero no creo que tenemos otras escrituras. Lo que tenemos en la Biblia es la totalidad de lo que es escritura inspirada por Dios. Entonces, sí. Cuando yo voy a la iglesia el domingo, sí. y mi pastor predica, sí. No puedo suponer que lo que él está diciendo es inspirado. No creo. Yo creo que fue una promesa específicamente hecha a los apóstoles, la inspiración. Y Jesús hizo esa promesa, sobre todo en su última cena con los apóstoles, en Juan 14, 15 y 16. Él dice esa promesa varias veces. Yo les voy a enviar a ustedes
el Espíritu Santo que les guiará a toda la verdad, o les guiará en toda la verdad, en algunas traducciones. Y yo creo que esta promesa fue específicamente para los apóstoles. Okay. Y en ese contexto fue una promesa de inspiración. Y yo creo que también Pablo estaba consciente de eso en 1 Corintios 2, cuando él está hablando de su ministerio como apóstol. Y él dice, ustedes son carnales. Nosotros, los apóstoles, somos espirituales. Y dice ahí en el último versículo, que es bien conocido, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo creo que no está hablando de los cristianos en general. Okay. Él está diciendo los apóstoles tienen la mente de Cristo, están escribiendo con su conocimiento, con su aprobación. Genial. Entonces, Mike, entonces cuando nosotros escuchamos un sermón, y porque nosotros tenemos en nuestros contextos, en nuestra iglesia, nosotros sabemos que por alguna razón la gente recibe más información bíblica por lo que escucha predicar que lo que lee personalmente. Sí. ¿Es cierto? Sí. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de esa corriente doctrinal que dice que hay inspiración, pero hay niveles de inspiración? Es decir, que lo que predica mi pastor es inspirado, pero no al nivel de lo que la Biblia fue inspirado. ¿Qué piensas de eso? Sí. Bueno, ahí yo creo que hay una confusión de categoría. Okay. Porque nosotros podemos decir que Dios puede utilizar personas para una obra, sin decir que son inspirados. Entonces, si la inspiración es esta protección para que sea 100% verídico, no hay grados dentro de eso. Okay. No tendría sentido una protección de Dios para que sea 95% cierto. ¿Qué hace eso? Igual hay duda. Entonces, si no es 100%, no tiene mucho sentido en mi opinión. Entonces, yo creo que sí, Dios utiliza a sus ministros a veces para hacer una obra, para predicar, para que llegue a la gente. Y yo creo que su palabra, a la medida que este sermón esté de acuerdo con la palabra de Dios, a la medida que expresa fielmente lo que dice la palabra de Dios, tiene un efecto de escritura inspirada. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con la Biblia. Pero a la medida que el pastor se desvíe de eso o se aleja del texto bíblico, pierde esa cualidad, no en sí, sino que está alejando de la palabra de Dios. Entonces yo creo que eso es el tema. Cuando la predicación es una exposición fiel de la palabra de Dios, tiene ese efecto, pero por su acuerdo con la palabra de Dios, no porque hay una inspiración en el sermón en sí. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la inspiración de la Biblia, lo que nosotros estamos diciendo es que la Biblia es y viene directamente de Dios a nosotros. Sí. Eso es. Sí. Nosotros estamos diciendo, Dios habló, se comunicó y esto fue lo que recibimos. Sí. Entonces, si eso es lo que nosotros creemos, es absoluto, ¿cierto? No hay o es la inspiración de Dios, o es la verdad de Dios, o no lo es. Sí. Pero no puede ser alterado o no podemos tomarlo de una manera menor, como tú decías, claro, o grados o niveles. Sí. O es la inspiración, la palabra de Dios, o no lo es. Claro. Y cuéntame entonces, en lo que estamos viendo acá, en los puntos que tú nos trajiste, acerca del versículo que muchas personas han escuchado y que muchas personas lo usan. Uno de ellos, 2 de Timoteo 3:16. Cuéntanos de eso. Bueno, ahí dice, y creo que hay varios conceptos importantes en ese versículo. Primeramente dice que toda escritura es inspirada de Dios en nuestras traducciones. Y yo creo que habla de escritura como no dice solamente que alguna escritura es, o parte de la escritura es, o solamente el Antiguo Testamento es, sino que Pablo dice toda la escritura es. Y algunos han intentado, y no entiendo precisamente por qué, han intentado decir, bueno, los profetas del Antiguo Testamento
fueron 100% y en el Nuevo Testamento son como 90%. Como el Torah, Sí, claro. el Talmud. Sí, claro. Ya. Entonces, pero Pablo habla de la escritura como una clase. Todo lo que es escritura tiene esa cualidad. No es que uno puede decir ya ese es muy escritura, eso es poca escritura. No tiene sentido. Entonces, Pablo afirma que toda la escritura es inspirada de Dios. Y ahí, como mencionaste antes, la palabra que se traduce como inspirada de Dios realmente quiere decir exhalada por el Espíritu. Y la idea es que sale para afuera. Eso es exhalar. Sí. Sale hacia afuera. Sale hacia afuera. Y es la forma que hablamos. No hay ningún sonido que hacemos cuando hablamos que es por inhalar aire. Nunca es para adentro, siempre para afuera. Yo creo que un poco también, cuando quiere decir que es exhalada de Dios, quiere decir que son sus palabras. Okay. Está hablando de esa la confianza que podemos tener en el contenido, porque sale de su boca. Y entonces sí tiene la cualidad también de que la respiración de Dios es vida para nosotros. Pero también que vemos en eso que lo que sale de su boca es su palabra. Okay. Y su palabra es vida para nosotros. Y todo eso se relaciona. Entonces, según Pablo, basado en estos hechos, entonces concluimos que la escritura es útil para los fines que él menciona ahí en ese contexto. Excelente. Entonces, nosotros necesitamos experimentar como un proceso en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en el cual nosotros llegamos a un punto en que nosotros vivimos agradecidos, alegres por esta palabra. Sí. Y entender que fue inspirada por Dios es lo que nos ayuda a hacer eso. Sí. De tener esa seguridad de la inspiración es bueno, porque si yo estoy tratando de ordenar mi vida y la vida de los que me rodean Sí. En orden a la Biblia, tiene que ser algo inspirado. Claro. Porque no puede simplemente ser, como comentábamos, no puede ser el trabajo de la genialidad humana. Sí. Como Dante y tantas otras Sí. grandes escrituras que cuando uno la lee, dice que hay un genio, aquí hay algo, una genialidad humana. Eso Sí. no es lo que estamos hablando. No. La inspiración de la Biblia va a otro nivel. Y una de las cosas que vamos a hacer en los siguientes podcasts, entonces vamos a hablar acerca de qué es la Biblia, ¿cierto? Sí. Vamos a decir que esto es la Biblia. Pero una de las cosas que nos damos cuenta acá es que la Biblia tiene que presentarse, y aquí tú tienes estas palabras en español escritas que dice, tiene que presentarse y tiene que llevarse como algo que es infalible y sin error. Sí. ¡Wow! Sí. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, sí. Ahí hay dos términos que usamos en la teología, en la doctrina bíblica. La primera, que es inerrancia. Inerrancia. Que quiere decir sin error. Habla de una propiedad del contenido, que el contenido es sin errores. Y como creo que hemos conversado antes, uno puede hacer algo que no tiene errores. Yo puedo hacer una hoja de matemática y no cometer ningún error, y eso sería inerrante en cierta forma. Claro. La infalibilidad. Muchas cosas pueden ser inerrantes. Sí. La infalibilidad dice que ni es posible que tenga un error. Ya. Y entonces la infalibilidad de la Biblia, ¿Qué que palabra? es una Wow. trabalengua para mí, sí. Infalibilidad. Sí. ¿Ya? Y Microsoft Word no tiene en su diccionario. Si lo escribes en Microsoft Word, no lo subraya en rojo. Pero la palabra infalibilidad sí quiere decir que si el concepto de inspiración es cierto, es imposible que contenga errores la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros afirmamos que Dios sabe todas esas cosas, o es omnisciente. Y nosotros también afirmamos que Dios no puede mentir.
Entonces, hay dos formas de generar errores en cualquier cosa escrita. Okay. Uno es por desconocimiento y el otro es por mentira. Wow. Entonces, si Dios es omnisciente, no va a omitir algo por casualidad o errarse porque no sabía. Y si Dios no puede mentir, es la otra vía por la cual entran errores en lo que hacemos. Okay. Entonces, si Dios no puede mentir y es omnisciente, la conclusión es que cualquier palabra que viene de Dios tiene que ser infalible, tiene que ser sin errores. Entonces, podemos razonar así que la infalibilidad es una propiedad que se aplica a la Biblia. Entonces, Mike, una de las cosas que nosotros constantemente escuchamos en el área de la apologética y de las personas que están que contradicen o que no depositan su fe Sí. en la Escritura, es que fácilmente, a través de la historia, todos estos textos podrían haber sido adulterados, Sí. o lo que nosotros estamos leyendo es un trabajo magistral de la manipulación humana, que ¿cómo podríamos poner nuestra fe en un libro que dice, que pone a los... que está por la esclavitud, porque habla de eso, o pone mal a las mujeres, o tanta cosa. Cuéntanos, Sí. entender la inspiración de la Biblia Sí. como un ejercicio de fe. ¿Cómo nosotros nos sobreponemos a eso? ¿De qué manera nosotros entendemos la posibilidad que personas puedan pensar así, pero nosotros decimos, la Biblia es inspirada por Dios, es infalible y es sin error? Sí. Cuéntame un poco de eso. Bueno, ahí hay un medio tema. Pero bueno. Y yo Para creo eso que, te invitamos, sí. Mike. Yo creo que hay unos puntos muy importantes. Primeramente, usar los textos que nosotros hemos visto como 2 de Timoteo 3:16 o viendo también en 2 de Pedro 1:19, donde también habla de la inspiración de cierta forma. Primeramente, tenemos que reconocer que si uno no cree en la Biblia, no va a aceptar esos textos. Entonces, nosotros no podemos usar esos textos para convencer a alguien que no cree en la Biblia, porque lo mismo podría ocurrir de otra religión. Si me viene un musulmán y me dice, mira, el Corán dice que es cierto, yo digo, pero no acepto el Corán. Entonces, si dice que es cierto, ¿qué me importa? Cualquier persona puede decir que tiene razón, y eso no quiere decir que tiene razón. Entonces, nosotros no podemos usar esos textos en ese contexto. No son para evangelismo, son para nosotros que ya creemos en la Biblia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para el contexto apologético, para el contexto de evangelismo, es establecer que la Biblia es generalmente confiable. Y eso es otra cosa. Entonces, nosotros lo que hacemos es que queremos establecer que la Biblia es un testigo confiable, tiene credibilidad. Y después, si la Biblia tiene credibilidad y empieza a decir una y otra vez, la Biblia es confiable, ahí eso toma peso, porque nosotros creemos generalmente que es cierto. Y eso hacemos con 2 procesos, por lo que mencionaste. Uno es arqueología. La arqueología, el estudio histórico de lo que estaba ocurriendo en el momento, confirma muchos datos de la Biblia. Y empezamos a ver que lo que ellos dicen acerca de cosas como geografía, tenían razón. Acerca de historia, la Biblia es confiable. Menciona Herodes, y es cierto, existió un rey Herodes. Menciona Pilato, es cierto, hay un gobernador Pilato en Jerusalén en el momento. Menciona al viejito Pascuero y no es cierto. Claro, si menciona eso, uno tendría que poner una duda y decir, pero ¿es confiable o no? Pero no encontramos eso en la Biblia. No inventa ni personaje, ni lugares, ni nada. Y todo se confirma. Entonces hay esto. Y la segunda cosa sería lo que se llama la crítica textual. Okay. Y eso es el proceso de reconstruir el texto original.
o comprobar que sea el texto original. Y lo que hacen es un estudio fascinante de buscar todos los manuscritos antiguos que tenemos. El manuscrito más antiguo que tenemos es un fragmento que viene del año 120 y es del Evangelio de Juan. Y eso es asombroso, porque eso quiere decir que está dentro de 30 años de escribir el Evangelio de Juan. Increíble, históricamente. Y juntamos todo lo que son manuscritos de la Biblia. Y vemos y comparamos las diferencias entre los textos, porque cuando uno hace copias tiene errores, cambia un signo de puntuación, una letra aquí o allá, y por eso en algunos textos dice Simeón y en otros dice Simón. Pero una letra no cambia el sentido. Y hacemos cosas así y vemos las diferencias y decimos, mira, es un poco más complejo que lo que voy a decir, pero vemos que hay 5 copias que dicen eso y hay 100 copias que dicen Simeón. Entonces, ¿cuál es más probable? Bueno, probablemente las 100 copias tienen razón y hay 5 que estaban equivocados. Y hacen un proceso así para establecer el texto original. Entonces, a través de arqueología, un estudio interno, la crítica textual, podemos comprobar que la Biblia es generalmente confiable. Y después vemos que la Biblia constantemente dice, es la palabra de Dios. Y está diciendo, la Biblia dice, o Dios dice, mi escritura es confiable porque viene de mí. Dentro de este contexto tiene sentido escuchar lo que dice aquí en 2 de Timoteo 3:16. No sé si eso tenía sentido. Sí, sí. Una de las cosas que me estoy dando cuenta y lo que nos ayuda, porque se tiene que transformar en un ejercicio de fe, en un proceso de profundización de nuestra espiritualidad, Sí. en el cual nosotros, o sea, no simplemente vamos a decir, porque la crítica, y me interesa escuchar las voces de la crítica para saber qué es lo que yo estoy creyendo, es que obviamente si yo quiero justificar la validez de esta escritura y voy a la misma escritura para validar la validez de esta misma escritura, obviamente que no hay manera que la misma escritura se contradiga a sí misma, va a decir, obviamente. Sí. Y eso es algo que la crítica es algo que las personas que están afuera ejercitando su derecho de opinar, lo toman y dicen, pero claro, obviamente, sí. ¿Cómo vas a usar un libro para validificar ese mismo libro? Claro, porque la canción es simple. La Biblia me lo dijo. Como en la canción dice, yo creo esto porque la Biblia me lo dijo. ¿Y cómo yo sé que la Biblia dijo? Bueno, porque la Biblia lo dice. Sí, claro. Entonces, razonar en círculo. Claro, es un círculo de razonamiento que a muchas personas no están dispuestos a aceptar. No. Pero nosotros hablamos acerca de una interacción más profunda. Que parte es nosotros. Parte es el Espíritu de Dios que está, que nosotros creemos y sentimos y sabemos que está presente. Y después nosotros tenemos esto, que es la Escritura, que nos ayuda y que de alguna manera revela quién es Dios y que de qué manera nosotros podemos comprender a Dios. Entonces, me llama mucho la atención en que nosotros podamos encontrar más de algún personaje a través de la historia que diga, no es solamente lo que la Biblia dice acerca de sí misma, pero es lo que la historia de la humanidad ha dicho acerca de esta escritura. Y eso para mí es fantástico. Puedes decir, no es solamente lo que la Biblia dice sobre la Biblia, sino que la humanidad entera, desde que nosotros tenemos un entendimiento de lo que es la humanidad, nosotros hemos escuchado y hemos sabido que estas palabras, que estas historias, que estos personajes son reales y nosotros podemos verificarlo. Y eso es fantástico. Entonces, estamos tratando de animar a que la gente se embarque en un viaje y profundice su conocimiento acerca de la Biblia. Esto es la Biblia para todos. El podcast donde nosotros hablamos sobre la Biblia y las implicancias que esta tiene para nuestra vida.
déjanos con algún un pensamiento acerca de la inspiración y de qué manera nosotros podemos concluir y acercarnos y cómo la inspiración de la Biblia nos ayuda a nosotros. Sí. Bueno, para mí es muy simple. Si la Biblia es inspirada de Dios y es infalible, entonces la Biblia lleva la autoridad de Dios y debe ser mi autoridad en mi vida privada y también en la iglesia y también en la sociedad. Si la Biblia realmente es lo que dice, y yo creo que sí, tiene autoridad absoluta, es una fuente de verdad absoluta y es la única fuente de verdad absoluta. Es la única forma de conocer la realidad como realmente es, porque tenemos, como decimos aquí en Chile, tenemos el pituto de Dios que nos dice cómo es la cosa directamente. Entonces es nuestra autoridad y nosotros tenemos un deber moral de creer y obedecer lo que dice Dios. No tenemos el derecho de opinar distinto a lo que opina Dios, una vez que entendemos qué es la palabra de Dios. Entonces, para mí las conclusiones serían dos. Uno, si crees que la Biblia es inspirada de Dios, tienes que vivir de forma consecuente. Y segundamente, si no lo crees, debes hacer la investigación necesaria para fomentar tu fe, para dar un fundamento firme de la inspiración de la Biblia. Y una vez que tienes eso, hacer lo mismo, vivir de forma consecuente. Y eso hacemos con toda creencia que queremos fortalecer. Hacemos investigación, vemos testimonio, vemos lo que dicen otros, los expertos, la evidencia. Y eso nos fortalece la fe. Y podemos llegar a creer más concretamente que la Biblia realmente es la palabra inspirada de Dios y tiene autoridad en nuestras vidas. Excelente. Bueno, queremos dar muchas gracias a todas las personas que toman el tiempo para escuchar nuestro podcast. Queremos animarlos a que investiguen, averigüen. Está disponible la información y todo el ministerio de Mike a través del Seminario Bíblico, Restauración Cristiana. Pueden tener su información en los links que nosotros estamos compartiendo. Y también queremos agradecer a la Iglesia de Cristo Metropolitana por el espacio, el apoyo que nos brindan. Y si estás buscando una iglesia, estás buscando un lugar para congregarte, para conocer, para crecer, estamos ubicados en Dublé Almeida, 2545, y tenemos reuniones generales los domingos a las 10:30 a.m. Gracias, Mike. Excelente. Gracias. Y el próximo podcast vamos a hablar acerca de qué es la Biblia, ¿cierto? Sí, muy bien. Genial. Gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Chao.